se llegó. Estábamos viendo corriente alterna, cómo se genera la corriente alterna, ¿sí? De dónde sale la onda esa que nosotros vemos, ¿sí? Alterna, que es del movimiento aquí de la espira en presencia a un campo magnético, ¿sí? La magia para generar una tensión, una fuerza, una presión, que es la que encontramos en los tomas. A la final, esa generadora que nosotros estamos generando allá, con caída de agua o con carbón, lo que sea, nos permite tener una tensión senoidal en el toma de la casa. ¿Listo? Y es la corriente que nosotros utilizamos en la industria y en instalaciones domiciliares. Bien. La corriente alterna. Esa corriente es un poco más complicada, eso sí, tiene valores complicados, no, valores característicos que no tiene la corriente directa. ¿Listo? Acuérdense que la corriente directa simplemente es Una pregunta. es una línea, ¿sí? Y por lo tanto, pues las fórmulas de una línea son muy, muy sencillas. ¿Siga? Para que no le olvide grabar la clase. Sí, ya inicié la grabación. Sí, señor. Ah, bueno. Listo, muchas gracias. Está en la jugada. Bien, valores característicos de esta corriente alterna. Entonces, así como teníamos en la ley de Ohm unos valores característicos, para electromagnetismo, la inducción magnética, la intensidad de campo, la reluctancia y todos esos valores que vimos ayer y repasamos antier, hay un valor instantáneo, hay un valor máximo de la tensión, hay una tensión eficaz, hay una intensidad o corriente eficaz. Siempre que veamos la palabra intensidad, hablamos de corriente, ¿listo? Bien. Y hay un valor medio de ciclo completo. Pues. Ese es fácil de entender. Entonces, miremos el primero, valor instantáneo. Es el valor que toma la tensión en cada instante de tiempo siguiendo la función senoidal. ¿Listo? Entonces, el valor en un punto, ¿listo? Ese es el valor instantáneo, el que podemos medir en un punto, en un determinado tiempo. Valor máximo de la tensión. Ah, el valor máximo de la tensión es este, ¿no? El de la cresta. Aquí es donde vamos a tener los 120 voltios. Miento. Aquí tenemos un poco más. Tenemos como unos 135 voltios, algo 134 voltios. Para una tensión de 120 voltios nominal. La nominal nunca es el valor de cresta, lo que yo quiero decir. ¿Listo? Lo que nos miden los aparatos con los que medimos tensión, multímetro, ¿sí? O el voltímetro, nos mide es la tensión eficaz. ¿Listo? Eficaz. Que no es la máxima tensión de cresta. Y aquí está. ¿Listo? Viene siendo un pedacito más abajito. ¿Listo? Eso viene siendo la tensión nominal, viene siendo algo así como la tensión pico, ¿sí? Sobre raíz de 2, si no estoy mal. Si no estoy mal de acordarme en la fórmula. ¿Qué? Ah, vea, ahí están las fórmulas. ¿Listo? Sí. El valor máximo, la tensión eficaz, es igual al valor máximo o la tensión pico, ¿listo? Dividido raíz de 2. Los aparatos, las placas de características, los motores, todos vienen con esta tensión, indicando esta tensión. ¿Listo? No es el valor máximo de la tensión o de la onda o de la cresta. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? A ese valor también se le llama tensión RMS. ¿Listo? RMS. Cuando vean una placa de características, esta es la tensión nominal. ¿Listo? Esta es la tensión nominal. Esa denominación también se utiliza en los circuitos de sonido. ¿Listo? Cuando uno va a comprar baffles, a veces lo engañan y le dicen, no, ese baffle es de 2000 vatios, ¿sí? O esa columna, ¿sí? De 2000 vatios pico, algo así. Bien. Pero a la final aún no, a la final esto vendría siendo realmente
dividido raíz de 2. ¿Listo? Es menor a los 2000 vatios, pero pues le colocan en la carátula y lo engañan a uno. ¿Listo? Y el vendedor, pues, a veces ni el vendedor sabe. Entonces, los que saben, pues compran una columna de 2000 vatios RMS, ¿listo? RMS, de valor medio. Porque a la final es el valor total que se aprovecha. El valor total que se aprovecha de la tensión total. Bien, tiene una explicación un poco más complicada que no voy a entrar, pero a veces esas preguntas capciosas salen en los exámenes. Por eso se los explico. Da Bien. 1400 según mi calculadora. ¿Cuánto? ¿1400? Sí. Ajá. Sí, y un Se baja larguero como de 600 vatios. Sí. O sea, 10, prácticamente más o lo menos. están engañando a uno porque realmente son 600 vatios menos lo que va a tener de potencia esa columna. Y ustedes saben que entre más potencia, pues más volumen, más sonido, ¿no? Es más potente el sonido. Y sí, legalmente tienen razón, ¿sí? Porque le están diciendo a uno es el valor pico. Bien, sigamos. Entonces, ahí vemos las fórmulas que definen cada valor característico. Mire que el valor, les voy a explicar esa fórmula de arriba, más para cultura general, que es el valor instantáneo. ¿Listo? Esta U. Entonces, ¿a qué es igual? Al valor de la cresta, a la tensión máxima aquí, por la función seno. Ah, bueno, entonces lo que ya estamos haciendo cuando multiplicamos por la función seno es podernos ubicar en cualquiera de estos puntos. ¿Listo? Es decir, esta función seno, este pedacito de acá, está representando esta gráfica. Y de acuerdo en el tiempo que nos paremos, vamos a saber cuál es la tensión en ese punto. Acuérdense que esto está relacionado tiempo y velocidad angular, WT. WT es tiempo y velocidad angular. ¿Alguien se está conectando? ¿Otros dos? Hola muchachos, buenas noches. Seguimos entonces. La tensión eficaz ya la expliqué porque es importante saberla. La intensidad eficaz, lo mismo. La corriente también tiene un valor RMS. Y se comporta como una onda. O sea, esta representación gráfica, muchachos, aplica tanto para la tensión como para la corriente. La corriente también se comporta también como una onda senoidal o como una corriente alterna. El nombre alterna, ¿sí? El nombre alterna sale de que en un momento es positivo, y acuérdense que lo que está debajo de la raya es negativo. ¿Sí? Y por eso, al hacer la onda, yo tengo un valor de tensión negativo y acá tengo un valor de tensión positivo. ¿Listo? Eso, a la final, lo podemos representar con las fórmulas de un círculo. Lo hacemos todavía más fácil, ¿sí ven? Omitimos funciones trigonométricas como el seno y más bien le aplicamos funciones vectoriales y las fórmulas del círculo. ¿Sí? Es un vector dando vueltas. Esta misma onda la podemos representar como un vector dando vueltas y por eso tiene una velocidad angular. Acuérdense que cuando nosotros montábamos en el carrusel, en el jardín infantil o en los parques, ¿sí? Salíamos volando donde nos desprendíamos, empezábamos a mecernos duro, a dar vueltas demasiado duro a alguien, ¿sí? Y era muy factible salir volando, ¿no? Bien. Salíamos volando precisamente por esa velocidad angular que cogíamos. Era la que nos sacaba del carrusel. Bien. También cuando uno se mareaba, ahí mismo lo botaba eso a uno. Sí, ¿no? Y le botaba hasta la comida que tenía adentro. Ajá. Uno era muy ocioso en ese tiempo, yo me acuerdo también que
pues que yo crecí en la calle. Mamá daba clases por la mañana, vendía productos de belleza por la tarde y por la noche volvía a dar clases. ¿Quién me crió a mí? Pues la televisión y la calle. Ya a muchas mamás les tocó así, viudas. ¿Listo, muchachos? Entonces, íbamos con la intensidad eficaz, ¿no? También tiene una fórmula. Mire, son muy parecidas, ¿no? Prácticamente son las mismas. Obviamente, cambia aquí la variable o el valor característico. ¿Listo? Todos esos son valores característicos, miren. Tensión eficaz, corriente eficaz, tensión instantánea. Y el valor medio del ciclo completo, pues simplemente es 0. ¿Listo? El resultado es 0, porque si usted suma lo positivo, ¿cierto? Mire, este pedazo, que es positivo, lo suma con el negativo, ¿cuánto le da? ¿Y son en igual proporción? Sí. Positivo, sí. 10 positivo más menos 10 negativo nos da igual a 0, ¿listo? A 0 pollitos. Bien, la verdad no es muy importante tenerlo en cuenta, sino para que se den cuenta que uno a la final llega a representar esa onda con un círculo, ¿listo? Arranco de 0, por eso se puede representar con un círculo. Y regreso a 0. Bien. Claro, aquí aparece el vector, muchachos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de qué es un vector? Es un número, realmente es un número, un vector, es un número que está compuesto de 2 números, al menos de 2 números. Bien. Entonces, ya la matemática de eso se vuelve más compleja y no voy a entrar a estresarlos con eso. ¿Listo? Acuérdense que un vector tiene 2 componentes. Mire, periodo y amplitud, por ejemplo. Periodo y amplitud. Entonces vamos a ver, ¿qué es la amplitud de una onda? Pues sencillo, es qué tan arriba llega. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre el 0 voltios y el valor máximo? ¿Y cuál es el periodo? Ah, bueno, lo que se demora configurando la onda, lo que se demora ese vector dando la vuelta. ¿Listo? Se demora un tiempo. ¿Listo? Y a eso se le llama periodo. ¿Listo? Periodo. Este vector dando la vuelta se va a demorar un tiempo. ¿Listo? Entonces, el periodo es el tiempo que transcurre un ciclo completo. ¿Cuál es el ciclo completo? Cuando arranco de 0 y llego a 0. Cuando arranco de 0 y paso una vez por el positivo, paso una vez por el negativo y vuelvo a llegar a 0. Este es el ciclo completo, ¿listo? Miren que son de pronto muchos términos, pero no son difíciles de digerir. Voy a borrar acá. Entonces, echémosle cabeza. Van a responder esa pregunta. Si un alternador, un generador elemental, por cada vuelta que da la espira, produce un ciclo y tarda 20 milésimas de segundo, ¿cuál es su periodo? ¿Cuántas vueltas dará el alternador en un segundo? 5. Uy, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Tienen que tener en cuenta milésimas, ¿listo? ¿Qué está diciendo aquí en esta primera parte para que lo entiendan todos? ¿Todos lo entendieron? ¿O lo están leyendo y tratando de entender? Obviamente les voy a dar un tiempo. Es dibujar esto mismo que tenemos allá a mano derecha, la onda.
Me quedó. ¿Listo? Y te está diciendo que ese alternador elemental, por cada vuelta que da la espira, produce un ciclo. O sea, uno de esos. Listo. Y tengo un ciclo. Prácticamente es completo ahí el ciclo. Y tarda 20 milésimas de segundo. Entonces sería 20 milésimas. Sería 0,02 segundos, ¿cierto? Ahí es donde hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque me la están dando en milésimas. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas dará el alternador en un segundo? Claro, para un ciclo, solamente me estoy demorando 20 milésimas de segundo. Quiero Profe, no da saber. 3 vueltas. Vamos a aplicar la fórmula, ¿listo? Es aplicando la fórmula. Ya la tenemos aquí y te vas a dar cuenta. El periodo vía 0,02 segundos, ¿cierto? Bueno, yo sí estaba bien. Ya lo Porque a identifiqué. mí me da... Ese es el periodo, lo que se tarda en hacer un ciclo, dice acá el Sí, alternador. porque a mí me da 1.2. ¿A ti te da 1.2? Vamos a ver. ¿Por qué Sí. va a dar 1.2? ¿Pero qué da 1.2? ¿El periodo? ¿Esta T mayúscula es el periodo? ¿O las vueltas que dará el alternador? Mire que son dos Digo yo, preguntas. ¿Cuál es el Las periodo vueltas. y cuántas vueltas dará el Las vueltas que me alternador da en un segundo? uno, pues sería 1.2 segundos. Entonces ya sabemos que el periodo son 20 milésimas de segundo. Que pasado a segundos sería, si yo lo quiero pasar a segundos, sería dividir las 20 milésimas, ¿cierto? Dividido 1000, ¿no? Eso nos da 0,02. ¿Estoy o no? sí, Comprobémoslo con profe, la sí, calculadora. ¿Sí? ¿Alguien me ayudó con la calculadora? sí, profe, ya lo 20 hice. dividido 1000, mire. De hecho, el Igual, problema me está diciendo, divídalo 0.02. 0,02 segundos. Listo. Ya. Cuadré el periodo en las unidades que lo necesito. Por eso nosotros vimos unidades múltiplos y submúltiplos. ¿Listo? Y hablamos de que siempre que hablamos de tiempo lo tratábamos en segundos. ¿Listo? No en milésimas ni nada, pero los problemas suelen venir para confundirnos. Son cáscaras. ¿Listo? Y dividimos 1 sobre periodo y nos da la cantidad de vueltas. Entonces, ¿cuál es su periodo? Ya está respondida. 0,02 segundos o 0.02 segundos. ¿Listo? Y como la frecuencia, pero ¿por qué? Lo que no entiendo es por qué no me ha salido la fórmula antes. Bueno, sale después. Y la frecuencia o la cantidad de vueltas sale dividiendo 1 sobre 0,02 segundos. Me da 50 vueltas. ¿De dónde sale el 1? Si para un ciclo, lo está diciendo el problema, se demora 20 milésimas de segundo o 0,02 segundos, de ahí sale el 1, ¿listo? Si no le habían cachado. Así es que planteamos las cosas. O lo podemos plantear por regla de 3 para que lo miren mucho mejor. ¿Alguien se conectó? No. Listo. Entonces, regla de 3. Volviendo a leer el problema. Repasémoslo de nuevo porque yo sé que de pronto no todos lo han entendido, algunos sí. Y los que lo entendieron, pues lo refuerzan. Listo. Lo podemos también sacar por regla de 3. Dice, si un alternador elemental por cada vuelta que da la espira produce un ciclo, ¿sí? Entonces, si un ciclo demora, y le hago la flechita, 0,02 segundos,
en completarse. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos? ¿Sí? ¿Cuántos ciclos? Le hago la X ahí abajo de ciclos. Va a ser ese alternador en un segundo, ¿listo? Entonces, 1 segundo por 1, esto es multiplicando, y 1 por 1 da 1, y esto es dividiendo, ¿listo? Sería este símbolo, o este símbolo. ¿Listo? Primero multiplico, y luego divido para hallar esta X. Entonces, X sería igual a 1 sobre 0,02. De ahí sale esa fórmula. Interpretada un poco más descompuesta, ¿listo? Aquí pues llegaron de una vez a la respuesta, pero sale desde una regla de 3, ¿listo? Si en un ciclo yo me tardo 20 milésimas de segundo, obviamente 0,02. Discúlpeme, yo lo borro acá. Voy a repetir. Entonces, ¿cuánto me va a gastar? ¿Cuántas vueltas voy a dar en un segundo? ¿Listo? Y coloco unidades debajo. ¿Qué quiero averiguar? La pregunta, vea, ¿cuántas vueltas? Una vuelta es un ciclo, ¿no? Para este alternador. Lo coloco como ciclo. ¿Listo? Ahí le coloco la X, lo que quiero averiguar. Ahí debajo. Ciclos con ciclos. Quiero averiguar ciclos, pues lo pongo debajo de los ciclos. ¿Listo? Y el tiempo que me dan, 1 segundo. Ah, 1 segundo, listo. Me dicen cuántas vueltas dará el alternador en 1 segundo en este tiempo. Lo coloco debajo de tiempo, de los segundos. ¿Listo? Multiplico en X, vea. Multiplico en X y divido directamente, ¿listo? Por lo que tenga. Es un recorrido que yo hago. Planteo la regla de 3 y hago el recorrido con 2 operaciones. Primero multiplicando y luego dividiendo. En ese recorrido, en esa ruta. Entonces, para que la tengan en cuenta, si quieres se las explico más a profundidad si no la han logrado entender y les voy a dejar de pronto entonces un video para que lo refuercen. ¿Bien? La regla de 3 se aplica para casi todo, muchachos. O sea, con eso ustedes se defienden hasta para hacer negocios. ¿Listo? Hasta para hacer negocio. Entonces, ya uno se acostumbra, obviamente, para sacar porcentajes también. Aplica muy bien. Entonces, es una herramienta matemática que te permite hallar incógnitas rápidamente. El término de frecuencia. Vamos a verlo más detalladamente. Claro, está muy relacionado con el periodo porque los dos se crean, se ocasionan. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia de una onda alterna es el número de ciclos que se desarrollan en un solo segundo. ¿Listo? Aquí siempre vamos a tener un segundo como el parámetro de donde arranca todo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Para entenderlo un poco mejor, ¿cuál es la frecuencia de la función representada en la gráfica? La frecuencia F es igual a 1 sobre el periodo, sobre T. Los hercios, que son las unidades de la frecuencia, es lo mismo que decir ciclo por segundo, porque acuérdense que es un segundo. Entonces, obviamente aquí podemos colocar el 1, pero el 1 por multiplicando con cualquier cosa da lo mismo, ¿no? Entonces, ciclo por segundo. Cuando hablamos de hertz, estamos hablando de ciclos por segundo. Entonces, ¿cuántos ciclos hay ahí en esa gráfica? ¿Cuántas ondas senoidales? 1, 2 3. y 3.
Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esa onda 270. ¿Cuánto? Sería 270. 270 ciclos. 270, de pronto estás hablando de los grados, pero aquí estamos hablando de los ciclos. Es decir, cuántas veces se va de... ¿Sí? Estamos hablando, prácticamente, ¿cuántas ondas hay? Hay 3. Entonces, hay 3, ¿cierto? ¿Cuántas ondas hay? 3 ondas. 3 ondas, ¿cierto? 3 ondas senoidales, ya las identificamos, vea. Una, ¿sí? Inicia, pasa una vez por el máximo positivo, pasa otra vez por el máximo negativo y llega a 0. De ahí arranca otra. Y en un segundo habrá hecho solamente 3 ciclos esa onda, o habrá 3 ondas, como lo quieran interpretar. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Si la frecuencia se mide en hertz, yo aquí, ¿qué digo? Que esa onda, que esa tensión alterna, que esa corriente, bueno, en este caso es tensión alterna, ¿sí? Opera a una frecuencia de 3 Hz. 3 Hz. ¿Listo? Fácil, ¿cierto, muchachos? Eso tampoco hay que ir a la NASA para entender eso. Tiene un poquito de que a veces uno quiere confundir los términos, ¿sí? No van a confundir periodo con frecuencia. Ya les dije que la fórmula es relacionando las dos cosas, 1 sobre periodo, ¿sí? Y si yo quiero relacionar y despejar el periodo, pues ¿a qué sería igual? El periodo sería igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? Si tengo el periodo, puedo saber la frecuencia. Si tengo la frecuencia, puedo saber el periodo de esa onda. Bien. Se les representa con la letra F y se mide en hertz o en ciclos por segundos. Y ahí está, resuelto. ¿Listo? 3 ciclos en un segundo me da 3 hertz. Entonces, cuando volvamos a hablar o a escuchar de megahertz en la radio, de kilohertz, algunas ondas de radio de FM y de AM, ¿listo? Estamos transmitiendo a 936 megahertz, es decir, que los ubique en esa frecuencia. Lo que quiere decir que en esa frecuencia es donde va a resonar el radio. Cuando usted mueve el dial, lo que va a hacer es que el circuito electrónico que usted tiene está resonando a esa frecuencia que le marca precisamente el dial. ¿Listo? Y debe coincidir con la frecuencia con la que está transmitiendo la radio. Y por eso es que podemos transmitir voces a largas distancias. Bien. Ahí es donde se relaciona la frecuencia. En escuchar la radio, por ejemplo, en mover el dial, lo que tú estás haciendo es emparejando esas dos frecuencias y haciendo resonar. ¿Listo? Haciendo resonar el circuito. Al hacerlo resonar, encontramos esa comunicación. Y preciso esa, así de que no se nos mete ninguna otra radio más, porque las otras emisoras están transmitiendo a una frecuencia diferente, obviamente. ¿Listo? No lo pueden hacer a la misma frecuencia. Lo podrían hacer siempre y cuando el alcance de ellas fuera diferente. Una estuviera ubicada en La Guajira y otra estuviera ubicada por acá en Bogotá y las antenas no dieran la potencia como para que se encuentren. ¿Listo? Tiene algo de abstracto, pero ahí, mire, ahí nos vamos metiendo en otros temas, muchachos. Bien, entonces, relación entre la frecuencia y la velocidad angular. Acuérdense que yo hablé ahorita de que había una relación entre la velocidad angular, esa que nos sacaba a nosotros del carrusel, y el periodo. Y como el periodo está relacionado con la frecuencia, pues también hay una relación entre la frecuencia y la velocidad angular. La frecuencia está relacionada directamente con la velocidad angular W, la representamos siempre como con la letra W, no confundirla con vatios, eso no tiene nada que ver, ¿sí?
a la que gira el alternador. Ah, bueno, ¿y por qué nosotros estamos viendo esos términos tan complicados, profe? No, no son complicados. Un alternador, un motor, tiene velocidad angular. ¿Listo? Tiene una... de hecho, tiene otra velocidad que se la damos en RPMs. ¿Listo? Y esas velocidades se las determinamos de acuerdo al número de polos que tenga. Bueno, tiene una relación magnética, todo eso se interrelaciona. Entonces hay que conocer todos esos términos, todas estas variables. ¿Sí? Y está relacionada con la corriente a la que funciona, la alterna. Bien. Entonces, esa velocidad es igual a 2pi por f. No se compliquen, ese pi es meter usted en la calculadora 3,1415, un número infinito, obviamente la calculadora lo hace finito, pero este número nunca se ha podido encontrar el fin de este número, ¿sí? Todavía se sigue calculando. Y este numerito, que es una constante, 3,1415, ese numerito es el que nos relaciona las fórmulas de un círculo, nos simplifica las fórmulas de un círculo. Tiene que ver con, ¿es el radio o el diámetro? Sí, la relación entre el radio, ¿sí? Y la Radio. circunferencia. Bien. Es decir, que si yo aumento el círculo, aumento el radio, ¿cierto, muchachos? Y esa Sí. relación entre el aumento del radio, una relación siempre es una división, ¿no? Cuando hablen, escuchen la palabra relación, es una división. Esa relación entre el radio y la circunferencia va a valer siempre 3,14 y por eso es una constante, ¿sí? La relación entre el radio, representado por R, y la circunferencia siempre va a valer 3,14. Pues más chica. ¿Listo? Si lo sabían, lo refuerzan este conocimiento. Si no, cuando vuelvan a ver un pi en una calculadora o en algún escrito eléctrico, porque se lo van a encontrar, obviamente, ya no le van a tener miedo. Ah, bueno, ¿y qué es ese símbolo? Ah, es una constante que vale 3,1415 y lo meto en la calculadora y me tiene que dar. Bien. Entonces, 2pi por la frecuencia. Un pi son 180 grados. 2pi, pues son 360 grados. También se puede interpretar en radianes, en grados. ¿Listo? Porque obviamente es una fórmula o es una constante que relaciona el círculo. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver con el círculo? Que relaciona la circunferencia con el radio y que si yo hago crecer el radio, el círculo me va a crecer en esa relación en 3,14. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? ¿Puedo borrar acá para continuar? ¿Tiene alguna pregunta ahí? Voy muy rápido. ¿Ya habían visto esto antes? ¿No? Ah, espere y verá que van circuitos trifásicos y van a tener que aplicar todo esto. Porque si quieren saber de circuitos polifásicos, tienen que saber de fase, desfase, ¿sí? Fase y desfase de ondas y no ir a hacer un cortocircuito. Porque si no lo saben, de seguro se van a quemar o se van a quemar las máquinas. Se los garantizo. Bien. Entonces, para ponernos a prueba, vamos a estudiar ese ejemplo, este pequeño ejemplo, que nos pregunta ¿qué valor instantáneo alcanzará una tensión de 50 hercios si el valor máximo es de 311 voltios y el tiempo es de 0,03 segundos? Entonces ahí es para aplicar la fórmula de W. Primero aplicamos esta fórmula. 2pi por la frecuencia. ¿Nos están dando la frecuencia? ¿Sabemos la frecuencia aquí? En este ejercicio. Sí, 50 hercios, 50 ¿cierto? Simplemente reemplazar aquí 50, vea. Reemplazo 2pi por 50, 2pi por 3,14. Bueno, ahí lo pasaron a radianes, pero da lo mismo. Sería 2pi por 50, pues vea, 2 por 50 da 100, vea. Y sigo manteniendo la constante. Ya, no hizo nada raro. Listo.
yo lo puedo expresar la velocidad angular en esos términos. ¿Sí? Y para poder aplicar la fórmula total, que es la que veíamos acá, nos están preguntando por el valor instantáneo. Si repasamos aquí las diapositivas que vimos, el valor instantáneo, mire, están aplicando exactamente esta misma fórmula. Porque la pregunta del problema nos está preguntando por ese valor instantáneo en el tiempo 0,03 segundos. ¿Sí? Otra vez la onda. Nos están preguntando que cuando el tiempo sea aquí de 0,03 segundos, ¿sí? ¿Cuánto vale la tensión? ¿Listo? ¿Cuánto es el valor en este punto? Por ejemplo, sí, estoy dando un ejemplo, ¿no? No es que vaya a ubicarse exactamente en este punto, pero lo que quiero averiguar es en el tiempo. Aquí podría ser 0,01, ¿sí? Por acá sería 0,02, ¿sí? Y por acá 0,00. Esto es tiempo y acuérdense que esto es tensión. Eje Y, tensión, eje X, tiempo. Nos están preguntando por ese valor instantáneo, muchachos. ¿Listo? Aplican las fórmulas que hemos visto con anterioridad también y la de velocidad angular y llegan a que, mire que nos dan también el valor máximo, 311 voltios, es decir, este valor, el pico. Aquí la tensión vale 311 voltios. En el tiempo 0,03 segundos vale 251,6 voltios. ¿A dónde vamos con esto? A decirles, si ustedes no se han dado cuenta de una cosa, se las voy a resaltar, ¿listo? En un instante de tiempo, esa corriente alterna que está encima de las cabezas de nosotros, alumbrándonos con el bombillo y está en el toma, en algún momento, sí, es cero. Y mírenlo acá. Voy otra vez con la onda. Dígame si en algún momento el tiempo y el valor de la tensión no es cero. Este valor es cero, ¿sí? Y este es tiempo. En este momentico no tenemos tensión. Bien, es cero. Los bombillos se deberían apagar, ¿cierto? Eso pasa en milésimas de segundo y por eso es que no se nota, ¿no? Exacto, por la frecuencia. ¿Listo? ¿A qué frecuencia miran nuestros ojos? ¿Ustedes saben por qué no podemos ver el aleteo de un colibrí? Deberíamos verlo, ¿cierto? Pero No lo nosotros vemos percibí. que él está, que las alas están suspendidas. Nosotros ni siquiera alcanzamos a ver que aletean, ¿o sí? Es muy difícil, No lo ¿cierto? alcanza. Captarlo. Como a 20 hercios. Nosotros solamente vemos hasta una frecuencia de 20 hercios. De ahí para allá nosotros vemos como si fuera algo continuo. Por eso los muñecos, los dibujos animados que hacían antes, eran simplemente laminillas de dibujo que se pasaban a una velocidad más rápida de lo que podía ver el ojo, de lo que puede detectar el ojo, o del cambio que puede detectar el ojo, ¿sí? Y veíamos como si se estuviera moviendo, ¿cierto? Bueno, una cosa más que aprendemos. Ojo que esta paso por cero se utiliza mucho en electricidad para, por ejemplo, abrir los interruptores de grandes potencias, ¿sí? Para abrir los interruptores de grandes potencias, lo hacen en este momentico, en este tiempo, ¿sí? Entonces, cuando el sensor detecta el paso por cero de la onda, ¡pum!, manda a abrir. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el arco que se genere cuando... Acuérdense que para abrir un interruptor siempre se genera arco. Así sea el interruptor de la casa, forma un pequeño arco allá adentro que nosotros no alcanzamos a visualizar. De pronto en algunas ocasiones cuando estaban bastante dañados los contactos. ¿Sí? Imagínense abrir un interruptor de, ¿qué te digo yo? 180, 200, 400 amperios. ¿Listo? 1200 amperios.
el arco que forma, al separarse en los dos contactos, al abrirse el circuito, es altísimo. Entonces, ya en ese momento, para esas potencias, se tiene en cuenta el paso por cero. ¿Listo? Lo mismo cuando van a entrar dos generadores, dos hidroeléctricas, van a entrar a alimentar el sistema, ¿sí? Una detrás de la otra. La sincronía entre las dos generadores, poner en sincronía dos generadores, tenemos que tener en cuenta el paso por cero, ¿sí? Hay unos medidores y unas... Eso antes se hacía manualmente, ¿sí? Lo detectaban y habían dos operadores listos para meter la tensión en ese momento, ¿listo? Para que las dos ondas, ¿sí? O para que la onda resultante en la red del sistema interconectado nacional queden en fase, ¿sí? Porque si una entra después de la otra, quedan en desfase y por protección sale una de las, o pueden salir las dos hidroeléctricas. Todo esto tiene un porqué, ¿listo? Bien, para allá iba. Voy entrando entonces a los términos de ondas en fase y ondas en desfase. Miren cómo la corriente alterna es un poco más elaborada de estudiar, ¿listo? ¿Y para qué necesitamos saber eso? Porque nosotros tenemos en la industria circuitos polifásicos, es decir, circuitos donde sus fases, sí, RS y RST, o ahorita se le llama ABC, están en desfase. Están en desfase. ¿Listo? Para poder hacer mover las máquinas. Entonces, ¿qué es una onda en fase y en desfase? Dos o más ondas sinusoidales estarán en fase, ojo, estarán en fase, decimos que están en fase, si sus valores máximos y mínimos se dan al mismo tiempo, como acá, en esta figura, vean. Una onda, la verde, tiene mayor amplitud y la gris o la azul tiene menor amplitud, ¿cierto? Aquí podemos tener 100 voltios, ¿sí? Y aquí podemos tener solamente 50 voltios. ¿Sí? Pero esas dos ondas están en fase porque sus valores máximos y mínimos en el tiempo coinciden. ¿Listo? Digámoslo así, que pasan al mismo tiempo. Bien. Y decimos que dos o más ondas sinusoidales, sin importar la amplitud, ¿sí? Sin importar el valor. Y decimos que dos ondas sinusoidales estarán en fase y si sus valores máximos y mínimos no se dan al mismo tiempo. Bien. Entonces, mire que la onda verde pasa por acá en su valor máximo y el valor máximo de la onda azul es a destiempo, ¿sí? Aquí puede ser a un tiempo de 1 segundo y la otra a un tiempo de 2 segundos, su valor máximo. ¿Listo? Y lo mismo pasa para los valores mínimos, no están en fase. ¿Listo? Y de hecho, unir dos conductores que lleven una onda. De hecho, en un circuito trifásico tenemos RST, ¿cierto? Sí. Esta onda que pasa por este conductor está en 0 grados de fase. Esta onda que pasa por acá está en 120 grados de fase. Y esta está en 240. ¿Listo? Por eso es que cuando unimos dos fases, se arma un cortocircuito. No debería, en teoría En no este debería caso, armarse. Digamos ingeniero, que cada fase lleve 120 voltios, ¿cierto? Mire que no importa la amplitud, pero importa la fase de esa onda. ¿Ya ver para dónde nos vamos metiendo? ¿Qué pregunta tenía? Perdón. en este caso la correcta es la imagen de la izquierda o la derecha, porque me confundí, mejor dicho. No, o sea, no hay correcta o incorrecta. Es simplemente para saber cuándo dos ondas están en fase y cuándo están en desfase. Que ya aplicándolo en los circuitos trifásicos, RST, ahí sí, sí, diríamos que de pronto los confundí con eso, ¿sí? Pero en un circuito RST, pues yo tengo tres ondas. ¿Sí? Tres ondas. Una arranca por acá, otra arranca por aquí y hace esto.
Y bueno, son 3 ondas. Aquí no los voy a confundir más. Y otra arranca así. Todas tienen la misma amplitud, ¿sí? O sea, todas valen 120 voltios o 240. Digamos que 120 voltios. ¿Sí? Pero están así. Están como si fuera el dibujo de la parte derecha. Están desfasadas. Ellas están desfasadas. Por eso no hay que unir dos conductores con ondas de fase diferente. Porque generamos un cortocircuito. ¿Listo? Un cortocircuito trifásico o bifásico. Bien. Cuando una rama toca las líneas, toca las líneas del barrio, ¿cierto? El árbol que está allá con las líneas de media tensión, toca las líneas y suele tocar a veces una o dos conductores o a veces los 3, a veces se cae la rama y cae sobre los 3 conductores, ¿sí? Y por eso se disparan las cañuelas, ¿listo? Porque se arma un cortocircuito. ¿Sí? No lo haría si estuvieran en fase, si fuera el dibujo de la mano izquierda. No pasaría nada, si la rama cayera no pasaría absolutamente nada. ¿Listo? Bien. Aquí ya tenemos una representación vectorial de la onda alterna. Vean, muchachos, entonces así se representa la onda alterna para una tensión de 220. Lo que les decía ahorita. Vean, la primera fase, la R, la magnitud son 220 y está a 0 grados. Por eso está sobre el eje X. Aquí tenemos, podríamos decir que la fase S, que es un circuito bifásico nomás, y que la otra fase también está con una misma magnitud de 220 voltios, pero está sobre el eje Y, está a 90 grados. Y lo podemos representar o decir de esta manera, 220 con un ángulo de 0 grados y 220 con un ángulo de 90 grados. Este 220 siempre es la tensión eficaz, ya miramos que es un poquito más bajita, véala acá. Sí, es un poco más bajita la tensión eficaz que la tensión máxima que es la cresta de la onda. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya nos empezamos a meter en temas relacionados con circuitos polifásicos. Entonces, toda señal sinusoidal se puede... Cuénteme. No, es con respecto a las ondas cuando son 3. Eso lo vamos a ver más adelante, digamos, más detalladamente en cuanto a los motores trifásicos, cuando se usan. Exacto, cuando hagamos máquinas eléctricas, en máquinas eléctricas vemos estudio a profundidad el motor, el transformador y el generador, que son las 3 principales máquinas eléctricas. Dígame otra más. ¿Ustedes conocen alguna más? No. Con esos 3 máquinas hacemos mover toda la industria. ¿Listo? Le damos energía y la hacemos mover. Entonces, miren la sencillez. A la final, las soluciones eficaces, las mejores soluciones son las soluciones más sencillas, muchachos. Sí. Por eso ganó Nikola Tesla la guerra de la corriente, porque la solución que él proponía era la más sencilla. El otro, el contendor, proponía una solución más complicada, que era producir corriente directa y estarla elevando cada 800 metros. Imagínense la cantidad de plantas que habría que hacer. Cuando con la corriente alterna yo podía llevar 200, 300 kilómetros sin necesidad de estarla elevando, ¿sí? No, las pérdidas eran muy poquitas, en cambio con las pérdidas con corriente directa, generar, alumbrar, distribuir con corriente directa, se volvía muy costoso. Superaba, pues, la solución era peor que la enfermedad. Bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí en máquinas eléctricas vemos motores, transformadores, generadores. ¿Listo? Generadores generadores y motores tanto de corriente alterna como de corriente continua, porque ya motores de corriente continua sí se usan
En la industria también. ¿Listo? No tantos como los, pero sí se usan, no tantos como los de alterna. Bien. Entonces, la Profe, tensión, una pregunta. sí, señor. También también puede mirar así motores con gasolina y todo. O... No, campeón, esos sí ya son ingenieros mecánicos. Vemos Ah, nosotros ya. sí electricidad automotriz. Ahí vemos algo de distribución, de circuito de distribución, vemos alternador, vemos baterías, circuitos que tienen que ver con el encendido, con el suministro de combustible a las válvulas, ¿sí? Porque ahorita como todo es electrónico. Eso lo tocaríamos, pero en electricidad automotriz. Y así como Ah, ya. raspando, tampoco, ya eso, el estudio de ingeniería mecánica y pues no tengo esa profesión todavía. Ah, bueno, ok. Ay, una Casamente, pregunta, qué pena. casamente le hago mecánica a la mujer. Bien, Bueno, ¿listo? ¿Qué otra pregunta? no, era eso. ¿No? Listo, bien. ¿Hasta ahí han entendido, muchachos? Como iniciamos tarde, no estoy tomando descanso, please. Bien, no veo que tengan ninguna una pregunta. La tensión alterna sinusoidal se representa por un vector giratorio de sentido antihorario, ¿sí? Contrario a las manecillas del reloj, cuya magnitud es igual al valor eficaz de la tensión. Eso ya lo dijimos. Bien. Hasta ahí tenemos el tema de corriente alterna. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Sí, bien. Lo complementamos entonces con algunos videos. Mañana hay quiz, muchachos. De una vez les digo lo que hemos visto. Puedo hacer preguntas muy, muy generales y otras muy concretas. Entonces, échenle una repasada, échenle una visualizada a los videos, a las grabaciones, a las clases, para que para yo medir a ver cómo van hasta acá y si de pronto hay que meterles otras clases más. Estoy abierto a las sugerencias. Si quieren y se sienten capaces de resolver ejercicios que tienen que ver con eso, háblenlo sin miedo y yo propongo unos ejercicios donde se apliquen estas fórmulas, estas teorías, para que les quede más inventado. ¿Listo? Igual me toca darles unas clases de más por la calculadora. No los puedo dejar sin eso. No los puedo dejar sin eso. ¿Se le miden algunos ejercicios o con lo que les he dado les parece suficiente? Dejen el miedo, muchachos. El miedoso no come Serían una gomita. para este fin de semana. Sí, si Profe, sí, quiere, vea, hagamos una déjenlo. cosa. Mañana vemos ejercicios y dejamos para después del fin de semana el quiz. Mañana Me hacemos más parece bien un bien. taller. ¿Sí? Me Hacemos un parece bien, taller, profe. lo resolvemos entre todos. Pues primero lo intentan resolver ustedes, luego lo resolvemos entre todos y hacemos una clase diferente mañana. ¿Listo? Donde recojamos electromagnetismo y corriente alterna, ejercicios, ¿sí? Y algún ejercicio de circuitos mixtos, ¿sí? Como un resumen, un taller resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? La aplicación de esas fórmulas, de las teorías, para que se vayan con un poquito más de bagaje. ¿Listo? Para el segundo módulo, que es instalaciones. Ya en instalaciones vamos a ver simbología, ¿listo? Cálculo de acometida, caída de tensión, selección de conductor, distribución, nos metemos con RETIE también, ¿sí? El reglamento, qué nos prohíbe, qué nos permite. Bien. Lo básico, ¿no? Lo general para una instalación domiciliaria y para una instalación comercial, que es un poco más grande.
Y obviamente, pues allí tenemos que hablar de todos estos términos, ¿listo? De bifásica, de trifásica, de sistema de puesta a tierra y de otros conceptos y cosas que se ven. Que ustedes ya saben, de hecho, que ya han manejado experimentalmente. Bien, entonces mañana quedamos de acuerdo a hacer taller, muchachos. Prepárense para el taller. El taller va a ser online. Va a ser, ustedes no necesitan escribir las preguntas ni nada, ¿no? Ya las preguntas vienen con respuestas múltiples y lo único que hacen es resolver de pronto el ejercicio, echar lápiz allá en la hoja y llegar a la respuesta correcta. O leer muy bien, repasar. Mañana lo hacemos con calma. Se van a divertir, pongan cuidado. Bien, dejamos por hoy. Les voy a dejar tiempo para que visualicen los videos que no han visto, las 3 clases, muchachos, por favor. De ahí sale el quiz también, de ahí van a salir preguntas. Visualícenlas y si no tienen más preguntas, pues podemos irnos a descansar. ¿Tienen algún chicharrón, alguna situación que resolver en el trabajo? Algo que no entiendan, propónganlo acá, ¿listo? Propónganlo y lo trabajamos. Venga, profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que en la empresa que yo trabajo pusieron, digamos, consiguieron 8 baterías de 12 voltios de la grande y 4 paneles, y fuera de eso ya han puesto un inversor de marcas Motus o Mus, algo así, con una 8 capacidad baterías. de... Señor. El ¿De inversor es cuánto una las capacidad baterías? de 12 voltios de 12 voltios de la grande, sí, de la grande. 12 voltios, pero ¿qué potencia? La No, la verdad potencia de una batería se da en amperio hora. me parece que 200 amperios por hora, 220, algo así. La verdad no he puesto cuidado. No le he visto Sí, la más o referencia. menos por ahí. Eso. Lo que pasa es que, no sé, o sea, como tenemos unos equipos que más o menos son, como esa empresa es de telecomunicaciones, tenemos uno, por ejemplo, los decos. Los decos consumen de 12 voltios cada uno y aproximadamente suman como 38 decos. Y tiene unos emuladores que consumen, me parece que 120 o algo así. Sí, energía alterna. Si no, es que el problema que tenemos es que se nos descarga muy rápido. Así estoy haciendo buen sol y eso, las baterías no aguantan. ¿Será que mucha corriente, o sea, se consume más corriente de la que puede tener la batería? Exacto. Exacto. Pues, aquí te están dando los amperios hora, ¿listo? Ajá. Mide cuánto es el consumo. Las baterías se dan en el amperio hora. Si, por ejemplo, Señor. es de 220 amperios, quiere decir que va a suministrar 220 amperios en una hora y se descarga totalmente. ¿Sí? Si usted el consumo lo tiene más bajito, por ejemplo, de 110 amperios, ya no le va a durar una hora, le va a durar 2 horas, ¿cierto? Si el Señor. consumo suyo, el que está midiendo con las pinzas amperimétricas, de los decos son la carga. Sí, los decos son los que botan la señal, como decimos, el Los deco decos son del los que TV, algo te así. consumen. Entonces, mira la placa de características, cuánto amperaje consume ese deco. Eso es lo que consume en una hora, Ajá. los amperios. ¿Sí? Lo suma, obviamente, porque si son varios decos, suma los amperios horas de las baterías para que le dé la capacidad total del banco de baterías, de las 8 baterías. Serían 8 por 2, 16, como unos 1600 amperios hora, ¿sí? Más o menos aquí por lo que usted me está diciendo. Y suma el amperaje y lo divide. Entonces, ahí le va a dar el número de horas. ¿Listo? La división de las capacidades te da el número de horas. ¿Listo? Venga, Ahí vas a encontrar que de pronto, claro,
¿Se cargan con paneles solares? Sí, señor, con paneles solares. Y a veces también con energía Solamente va a haber, uno pronostica que solamente va a haber carga por paneles solares durante 5 horas al día. El resto del día se lo tienen que aguantar las baterías. ¿Listo? Entonces ya. serían 19, casi que 19 horas, ¿cierto? Donde las baterías van a tener que estar a cargo de la carga, valga la redundancia, a cargo de los decos, de lo que consumen los decos. Bien. 19. Ajá. 19 horas va a tener que estar a cargo prácticamente, porque sí, el sol sale a las 6 de la mañana, pero no sale con intensidad. No, después de las 10 que sale con intensidad. Entre las 10 y las 10 entre las 10 y las 3 de la tarde es que se tiene en cuenta la carga. Sí, te carga algo y te carga bien, ¿para qué? En el otro horario. Pero el que se tiene en cuenta para los cálculos son esas 5 horas, ¿listo? Por lo menos aquí en Colombia. Entonces, ten Claro. en cuenta eso, que los paneles no te van a cargar las baterías sino durante 5 horas. Ahora, los paneles también se deberían hacer cargo de la carga durante esas 5 horas. Es decir, además de cargar las baterías, ellos deberían hacerse cargo de la carga. No, las baterías no se deberían descargar durante esas 5 horas. ¿Sí? Estaría Ya. directamente consumiendo, los decos estarían consumiendo directamente de la fuente, que en este caso de la fuente solar, de los paneles solares. ¿Sí? Esa es la gracia. ¿Sí? ¿Y qué le digo yo? Es- Por ejemplo, un panel solar, ¿cuántos voltios o Se mide por vatios. por vatios? ¿Cuántos Deben vatios? ser de 300 para arriba. Deben ser de 300. Entonces, si miras, te toca recolectar una información que ya empezaste a hacerte preguntas bueno, ¿cuántos vatios tengo instalados en paneles? Van a un regulador. Ese regulador me sirve para cargar las baterías y de las baterías salgo al inversor. Vamos a verlo aquí un momentico, ya que usted hizo la pregunta, vamos a apoyarnos en internet. Listo, entonces, circuito, paneles solares. A ver si vemos unos ejemplos y... Ingeniero, una mira, pregunta con respecto. aquí se ve muy bien. Ya, discúlpame, ya le atiendo la pregunta. ¿Sí ven la figura? Sí, señor. Bien. Entonces, aquí tenemos los paneles que pueden ser, pongamos un promedio de los que se están utilizando ahorita de 400 vatios, ¿sí? Sí, De señor. 400 vatios. Entonces, si tengo 2, 3 paneles, pues multiplico. Bien. Van aquí a un controlador, a un regulador, vea. Entra el positivo y el negativo del panel Sí, a señor. ese aparato regulador. De allí salgo a la batería con positivo y negativo, ¿verdad? Y en paralelo de ese positivo y de ese negativo que va a la batería, puedo sacar, ya sea de los bornes de acá de la batería, o ya sea de los bornes del regulador, o ya sea haciendo un empalme, como lo sugieren acá, sale al positivo y el negativo de entrada del inversor. ¿Lo pillan? ¿Sí lo pillan? Señor. Y ya el inversor pues me convierte corriente directa a corriente alterna y me da los 125 voltios a 60 Hz. Vea de todo lo que estamos hablando. Está bonito. Bien. Y esta partecita pues es si tenemos bombillos que funcionen a corriente continua, a 12 voltios. Casi no se utiliza, la verdad. Se utiliza muy poco. ¿Listo? Porque ya no se encuentran bombillos a 12 voltios. Bien. Pero es más o menos debe ser el circuito que tienen allá. Obviamente no tienen una batería, sino que tienen es un banco de baterías, más baterías. Pero a la final es Eso. conectarlas en paralelo o conectarlas en serie. Los paneles también, yo defino si me conviene conectarlos en paralelo o en serie de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la corriente.
¿sí? Acuérdense que en paralelo la corriente se divide, en serie la corriente es la misma, ¿sí? Entonces, en paralelo las corrientes se suman. Entonces tendré que comprar un conductor más grueso, ¿sí? Entonces, es como le convenga, pero a la final, pues yo tengo la misma potencia, ¿no? Los mismos 400 vatios por la cantidad de paneles. Entonces, saca esos datos un poco más precisos y de pronto te puede ayudar diciendo, oiga, tiene que mejorar el sistema, ya sea acumulador, colocar más baterías, o es que los paneles, ¿sí?, no le alcanzan a cargar bien las baterías. No se hacen cargo de la carga durante las 5 horas y al mismo tiempo cargar las baterías, porque no tiene gracia que durante las 5 horas se descarguen las baterías. O sea, no Sí, tiene, claro, no tiene gracia, ¿sí? No me va a aguantar. Yo las quiero es para por la noche, cuando se vaya el sol. La batería es el respaldo cuando no está el sol. ajá. Entonces, no tendría que, la fuente se tendría que hacer cargo de la carga, valga la redundancia, durante las horas de sol y además de eso tener la potencia suficiente para mantener cargadas las baterías, para cargarlas después de la noche anterior. Bien, entonces es la lógica de cómo funciona el sistema. Vaya echándole lógica y lo vamos resolviendo. Bien. Pero hay una preguntita, Ujú. digamos, los paneles también se pueden acomodar, digamos, en serie y en paralelo. Exacto. ¿Y Por cuál es eso la debemos mejor ir. serie? Depende de qué tan lejos están del regulador. Ah, ¿Listo? si está a una Por distancia de ejemplo, si unos, están muy lejos, no me conviene colocarlos en paralelo, porque se me suman las corrientes y me hace más grueso el cable. ¿Listo? La tubería la tengo que hacer más gruesa, entonces me va a salir más costosa esa cometida. Porque prácticamente es una acometida, ¿no? Desde los sí, claro, paneles, ¿sí? Es una acometida que va hasta ese punto. y si está cerca, De hecho, el diseñador ya te lo da. Y si está cerca, pues sí me conviene colocarlo en paralelo. Si está lejos, me conviene colocarlos en serie. ¿Sí? ah, Pero eso se hace un pequeño estudio para saberlo exactamente. sí, claro, la distancia y todo. Ujú. Bien, Ah, lo listo, mismo las mira, baterías. Las baterías también yo las puedo colocar en paralelo y las puedo colocar en serie. depende de la cantidad de energía que necesitemos, ¿no? Sí, y depende de la ficha técnica de estos aparatos, ¿sí? De lo que aguanten también. De los inversores. Entonces, del inversor, ¿sí? Ah, Bien, entonces, y a lo que funcione. Por ejemplo, si ya las coloco en paralelo, pues varias baterías de 12 voltios en paralelo, a la final el voltaje final es 12 voltios no más, ¿sí? en Pero paralelo. resulta que la entrada de acá no me lee 12 voltios, me lee 24 voltios, o me acepta, Mm, ¿sí? Ah, entonces utilizo la otra configuración, ¿sí? O una configuración mixta, que a la final pues me dé 24 voltios aquí. Bien. y Lo mismo digamos, el controlador aquí yo lo coloco en serie o en paralelo y también tengo que tener en cuenta cuánto me aguanta la entrada de eso, ¿sí? Los pequeños suelen aguantar hasta 100 voltios. sí, claro. Entonces, bueno, me conviene colocar tantos en paralelo y tanto en serie para yo no pasarme de estos 100 voltios porque si me paso, pues el controlador o se me daña o se me bloquea por protección. Por Bien. Entonces, protección. mire que son varias cositas que hay que considerar que lo vamos a ver en el curso de fotovoltaica, pero ahí les voy mostrando y aprendiendo. Realmente la fotovoltaica no es tan difícil, ahí es que tener cuidado y presente todas estas cositas para poder Sí, calibrarlas claro. y no tirarse los equipos. ¿Listo? ¿Qué le digo, No profe? Y mentiras. otra pregunta. La tarjeta que digamos que nos dan y todo eso es para manejar las dos corrientes, ¿no? Sí, la tarjeta no se maneja por corriente, se maneja es por actividades. ¿Listo? Entonces, para actividades No, de... Sí, para me refiero me refiero yo a la tarjeta profesional, ¿sí me entiendes? Sí, yo también estoy hablando de la tarjeta profesional, pero no se comporta así. Se da de acuerdo a actividades. Entonces, si usted va a trabajar acá con sistemas solares, con sistemas de energías renovables, accede a la categoría T6.
¿sí? Si va a trabajar solamente en circuitos y sistemas domiciliarios y comerciales, la T1. ¿sí? Si va a Ah, la trabajar en la parte industrial, haciendo mantenimiento de industria o construcción de sistemas industriales, ¿sí? La T4. Si trabaja en redes y va a trabajar en redes, solamente se va a dedicar a redes, usted no necesita otra categoría que es la T5. ¿sí? Pero si va a ser el auxiliar del ingeniero, porque ya aprendió demasiado, porque sabe manejar el Excel, sabe manejar el AutoCAD, sabe manejar un presupuesto, sabe manejar un GPS, ¿sí? Y va a ser el auxiliar del ingeniero, entonces saca la categoría que se llama auxiliar de ingeniería. Así es que ya funcionan entendí. las categorías. Bien, Ah, de acuerdo a lo que se vaya a desempeñar, o al espectro, o al perfil. No, es que yo me preparé para ser liniero, para ser electricista industrial, para ser instrumentista y también manejo los sistemas solares. Puede serlo. ¿sí? Puede tener todas las categorías. Por ejemplo, yo tengo todas menos la T5. Porque mi pensum en el SENA no vimos redes. ¿sí? Ni aprendimos a subir a poste, ni nada de eso. Solamente en el piso. ¿sí? En lo bajito. claro. Bien, muchachos. Listo. Entonces yo voy a recolectar los datos de los paneles en adelante y pues cualquier cosa me Si colabora. quiere, tómele foticos a las placas de características, donde estén las características. No. ¿sí? Eso. Y las cantidades. Y ya con eso lo Sí, metemos claro. aquí en una tabla Excel que yo tengo y lo vemos como ejemplo. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Les parece? Y nos vamos Claro que metiendo en el sí. cuento solar. Listo, va a parar entonces la Sí, grabación. señor. Les agradezco mucho la asistencia, están muy juiciosos. No dejen de hacer preguntas, me preocupa esa parte. Y los espero Ah, mañana. ¿Listo? Para el taller. bueno, profe, que descansen y estén bien. Todos ustedes. Listo. Bien, gracias. Tengan Gracias, una feliz Alexi. noche. Gracias, Misael, Juan David, Bueno, Manuel, Higinio. Feliz noche. Que Bueno, descansen. muchísimas gracias. Bueno, que bueno, que Como estén descansen. bien. mala la comunicación, no se escucha bien. Bien, bien. Bueno, señor. Ahí queda grabada Feliz noche la para clase. todos. Chao. Bueno.